Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Isaac Moll y soy el actual presidente de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Hoy tengo el placer de daros a todos y a todas la bienvenida a este webinar titulado Abordaje práctico de la hipertensión arterial pulmonar, objetivos, seguimiento, efectos adversos y adherencia terapéutica. Estas sesiones surgen desde el área de enfermería respiratoria a través del grupo de interés de hipertensión pulmonar y juntamente con el área de circulación pulmonar de la SEPAR, y cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología y la AEC, Asociación Española de Enfermería en Cardiología, la cual tengo el honor de presidir. Además, debemos agradecer a Janssen su colaboración y su apoyo no condicionado para llevar a cabo estas sesiones formativas sobre hipertensión pulmonar y por su relevante implicación en esta enfermedad. Hoy es 5 de mayo y se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar. Como todos sabéis, la hipertensión pulmonar es una enfermedad multifactorial de baja incidencia y baja prevalencia y que tiene un carácter clínico progresivo y una elevada morbimortalidad. Diagnosticar la hipertensión arterial pulmonar en una fase temprana es el gran reto que actualmente tienen los neumólogos, cardiólogos y enfermeras y enfermeros que trabajan con pacientes con esta enfermedad y que recordemos que esta patología es crónica, progresiva y hasta el momento incurable. ¿Qué mejor día que hoy para tratar de dar visibilidad a esta entidad y al trabajo que se lleva a cabo conjuntamente de forma multidisciplinar para diagnosticar, tratar y seguir a pacientes que sufren esta enfermedad? Sin más, voy a dar paso a las moderadoras, a Ana María Ramírez y Ana Herranz, para que puedan presentar a los ponentes, grandes expertos en el tema y que nos van a brindar seguro herramientas para el manejo de pacientes con hipertensión pulmonar. Y si me permiten, quisiera agradecer también a todos ustedes, a la audiencia, la participación en esta sesión que estamos seguros que será de vuestro agrado. Hola, bueno, me presento, yo soy Ana Herranz, soy enfermera del Hospital del Mar de Barcelona. Llevo 13 años en la unidad de hipertensión pulmonar y como gestora de casos en pacientes con hipertensión pulmonar. Y bueno, quería dar las gracias por invitarme a participar como moderadora en este webinar y más en un día como hoy. Y bueno, a continuación veréis un programa muy interesante que espero que nos sea de utilidad para el manejo práctico del día a día de estos pacientes. Y bueno, tengo mi compañera Ana Ramírez, que también actuará como moderadora, que a continuación está aquí. Hola, buenas tardes. Disculpas ante todo porque la cámara no funciona en las condiciones que nos gustaría y preferimos que no se vea la imagen. Bienvenidos a esta webinar tan interesante. Los ponentes son de gran calidad. Nos van a presentar temas que nos van a formar en el seguimiento de los pacientes y nos van a poner al día respecto a efectos adversos, adherencia a tratamiento y los objetivos que nos debemos marcar a la hora de seguir y cuidar a estos pacientes. Así que sin más preámbulos y sin más podemos empezar con la primera charla a cargo de la doctora Maya Martínez. Bienvenida, buenas tardes. La doctora Maya Martínez es neumóloga en el Hospital de Valdecillas de Santander y nos hablará sobre la evaluación del riesgo en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Cuando quieras, Amaya. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo, como ya ha dicho Ana, trabajo en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Y bueno, voy a dar unas pinceladas porque la verdad que es un tema muy amplio sobre la evaluación de riesgo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En primer lugar, además quería agradecer a la organización, tanto a la Sociedad de Respiratorio como de Cardiología, de invitarnos hoy porque hoy es un día muy especial para todos los que nos dedicamos a la hipertensión pulmonar y es un día importante para reivindicar la importancia sobre todo de un diagnóstico precoz porque esta enfermedad, si la conocemos pronto, pues tenemos más margen de maniobra.
Estos son mis conflictos de interés y bueno, para ya empezar la sesión voy a iniciar con qué aquí llamamos riesgo. La definición por la Real Academia de la Lengua Española de riesgo es la contingencia o la proximidad de un daño. Este término lo hemos adaptado en medicina para evaluar la probabilidad que tiene un paciente de sufrir una enfermedad o un daño. Y un daño lo podemos llamar daño a la progresión de una enfermedad o la mortalidad que tienen las enfermedades. Y esto dentro de la hipertensión pulmonar no es algo nuevo. Ya en el año 1991 se publicó este trabajo y en este trabajo lo que se intentaba ver qué variables podrían predecir el pronóstico de los pacientes del pronóstico y valorar el riesgo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En este trabajo en concreto se centraron en variables hemodinámicas y ya se vieron que variables tan importantes como las que utilizamos hoy en día, como el índice cardíaco o la presión de aurícula derecha, tenían una relación con el riesgo de la enfermedad. Y gracias a los distintos registros que existen en hipertensión arterial pulmonar hemos podido ir profundizando más sobre el riesgo en los últimos años. ¿Y para qué es útil el riesgo? Pues estas son las últimas guías o recomendaciones terapéuticas que salen de la reunión de Niza, la última reunión celebrada en el año 2018. Y como vemos aquí, el tratamiento está dirigido ya por la situación de riesgo que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, saber en qué situación se encuentra y evaluar el riesgo es sumamente importante dentro de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Y qué problema tenemos? Pues que la verdad es que la hipertensión arterial pulmonar, como conocemos todos los que trabajamos con esta enfermedad, es una enfermedad compleja y no existe una única variable que proporcione suficiente información diagnóstica ni pronóstica. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación integral. Y de ahí surgen las escalas o las calculadoras de riesgo que hemos ido conociendo en los últimos años. Ahora me voy a centrar ya más en el tema de escribir algunas de las calculadoras más populares o que más utilizamos en nuestro día a día. Aquí voy a hacer dos diferencias, una la vertiente europea y otra la vertiente americana. Dentro de la vertiente europea está nuestro famoso semáforo. El semáforo le conocimos por primera vez cuando se publicaron las guías de diagnóstico y tratamiento de hipertensión pulmonar en el año 2015. Son unas guías publicadas por las sociedades de respiratorio y cardiología europeas y lo que se publicó es esta tabla, que es sumamente importante en nuestro día a día. En esta tabla, lo que se intenta con esta evaluación de riesgo es clasificar a los pacientes en 3 grupos en función del riesgo de mortalidad al año. Así diferenciaremos pacientes en riesgo bajo, que son aquellos que tienen una mortalidad menor del 5%, riesgo intermedio, aquellos que tienen una mortalidad del 5 al 10%, y riesgo alto, aquellos que tienen un riesgo de mortalidad mayor del 10%. ¿Y cómo medimos este riesgo? Pues la verdad que utilizamos distintas variables. Dentro de ellas tenemos variables clínicas como pueden ser la presencia de síntomas o signos de insuficiencia cardíaca derecha, la progresión de los síntomas, la velocidad a la que avanza la enfermedad, la presencia o no de síncope, variables funcionales como es la clase funcional, el test de marcha 6 minutos o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, variables analíticas como el NT-proBNP, variables de imagen, bien por ecocardiograma o por resonancia, como es el área de la aurícula derecha o la existencia o no de derrame pericárdico, y variables hemodinámicas como es la presión de aurícula derecha o el índice cardíaco. ¿Y cuándo tenemos que hacer esta evaluación? Pues tenemos que hacer esta evaluación completa al diagnóstico en situación basal cada 6 o 12 meses y siempre que haya algún cambio de tratamiento o exista un empeoramiento clínico. Entre medias, pues haremos una evaluación más simplificada, que es lo que vemos en la segunda columna. ¿Y a qué llamamos evaluación simplificada? Pues a una evaluación de la clase funcional, un electrocardiograma, una analítica básica y un test de marcha de 6 minutos. Y a lo largo, después de esta publicación, han surgido diversos estudios que nos han ayudado para validar esta evaluación de riesgo. Sí que es verdad que estos distintos estudios, el del registro sueco, el registro francés o el registro Compera, hacen pequeñas variaciones de la estratificación de riesgo inicial propuesta por las sociedades europeas de respiratorio y cardiología, pero realmente lo que nos ha ayudado estos estudios es a validar y ver la utilidad que tiene la evaluación de riesgo en el manejo del paciente con hipertensión arterial pulmonar.
Si ya nos centramos en el modelo americano, tenemos la calculadora de riesgo, el REVIL, que su última actualización fue en 2019, que es el REVIL 2.0. A diferencia de las escalas de la escala europea, aquí tiene en cuenta la etiología de la hipertensión arterial pulmonar, dando una mayor puntuación a aquellas secundarias a conectivopatías, a la hipertensión portopulmonar o a la hereditaria. Además, evalúa también la edad, comorbilidades como la insuficiencia renal y si ha presentado el paciente algún ingreso en los últimos 6 meses. Y además de estas, para simplificar un poco, y como ya he dicho antes, entre medias de esta evaluación basal y a los 6-12 meses, y cuando exista algún cambio en la situación de nuestro paciente, para ello también se han desarrollado calculadoras de riesgo más simplificadas, utilizando variables más sencillas que en todas las consultas evaluamos a nuestros pacientes, como es la clase funcional, el test de marcha y el NT-proBNP, que lo utiliza la evaluación de riesgo según el registro francés no invasiva, y el REVIL-LEAD, que utiliza también estas mismas variables y añade la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la presencia o no de insuficiencia renal. Y además de estas calculadoras, quería dar importancia a otras variables que a veces no las damos importancia, pero están cogiendo gran peso en el riesgo del paciente, como puede ser la edad y la comorbilidad. ¿Y esto por qué? Porque estamos viendo que el perfil de paciente que llega a nuestras consultas está cambiando. Cada vez son pacientes más mayores y con mayor número de comorbilidades. ¿Y esto por qué? Porque la esperanza de vida está cambiando. Cada vez vivimos más, por lo tanto, cada vez la calidad de vida es mejor y cada vez vamos a ver pacientes con mayor número de comorbilidades y más añosos. Y ya no solo es que vayamos a conocer pacientes con mayor número de comorbilidades, que nuestros pacientes con hipertensión arterial pulmonar viven más gracias a los últimos avances que ha habido a nivel terapéutico en los últimos años. Y eso va a hacer que veamos comorbilidades asociadas a nuestros pacientes que antes probablemente al tener una peor supervivencia no veíamos. Y para centrarme en estos dos puntos, que creo que son muy importantes, voy a hablar de 2 estudios. Uno de ellos está hecho en el registro sueco, y lo que vieron aquí, lo que se intentaron fijar es en las distintas comorbilidades, sobre todo comorbilidades cardíacas, cardiovasculares, como son la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, la presencia de ictus, de cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, obesidad y también la insuficiencia renal dentro de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Y se vio que tenían una relación independiente la cardiopatía isquémica y la insuficiencia renal. Por lo tanto, aquellos pacientes que tenían estas comorbilidades parecían que tenían un peor pronóstico. Y además se vieron diferencias entre los distintos grupos de edad. Como veis en estas gráficas, la primera de ellas es en situación basal y la segunda es en el seguimiento. Los pacientes más jóvenes cuando se les inicia el tratamiento, tienen una mejor respuesta al tratamiento. Como veis, en situación basal tenemos pocos pacientes en situación de bajo riesgo, casi todos están en riesgo intermedio y alto, pero cuando iniciamos tratamiento el riesgo mejora. Esto es distinto en pacientes más añosos. Si nos fijamos en los 2 últimos grupos de edad, los de 65 y 74 y los de mayores de 75, las columnas prácticamente se mantienen, como vemos, están iguales. Parece que no tienen la misma respuesta que los pacientes jóvenes al tratamiento. Y el segundo estudio que voy a mencionar en relación sobre todo a las comorbilidades de la edad es un estudio muy reciente realizado con los datos del registro Compera. Y aquí lo que identifica son 3 grupos distintos. Hacen un estudio de clústeres y lo que identifica son 3 grupos. El primero de ellos son pacientes más jóvenes. Podríamos decir que es el modelo típico que tenemos de paciente con hipertensión arterial pulmonar, de una edad media de 45 años, un predominio claro de mujeres, 3-1, sin factores de cardiopatía izquierda, que 1/3 de los pacientes eran fumadores y presentaban una difusión mayor de 45%. Y luego tenemos 2 grupos
que son pacientes más añosos. El segundo grupo sería con un predominio de mujeres, en el cual presentan factores de cardiopatía izquierda y no eran fumadores, y un tercer grupo que son pacientes añosos, con un predominio de hombres con factores de cardiopatía izquierda y fumadores, y tenían además una difusión menor del 45%. Y cuando comparamos estos grupos, ¿qué vemos? Pues que los pacientes más añosos y con mayor número de comorbilidades tenían una peor capacidad de ejercicio, andaban menos en el test de marcha y además presentaban peores valores más altos de NT-proBNP. Esto ocurría pese a que el grupo 1, el que más distancia recorrida en el test de marcha y mejores niveles de NT-proBNP tenían, en este grupo realmente la severidad hemodinámica era mucho mayor. Por lo tanto, parece que pese a que la situación hemodinámica era peor, los pacientes del grupo 1 tenían mejor capacidad funcional y presentaban mejores niveles de NT-proBNP. Y al igual que el estudio anterior, cuando comparamos la situación basal con el seguimiento, después de haber iniciado tratamiento, vemos que el grupo 1, que es el típico, el paciente joven con predominio en mujeres, tenía una mejor respuesta que el resto de grupos. De hecho, si veis, las diferencias son bastante llamativas en la respuesta al tratamiento. Y además se vio que este grupo 1 tiene una mejor supervivencia que aquellos pacientes con mayor edad y con mayor número de comorbilidades. Y otra cosa que quiero destacar, ya por último, dentro de la evaluación de riesgo, es la calidad de vida. Sí que es verdad que parece que los clínicos, los médicos y todo el equipo sanitario, médicos y enfermeras, a veces cuando llega nuestro paciente a la consulta estamos muy preocupados pues, de la tensión, de la frecuencia cardíaca, qué saturación tiene, cómo está el último cateterismo, cómo está su último NT-proBNP, pero en estos pacientes ocurren mucho más cosas. También tenemos que estar pendientes de si presentan ansiedad, depresión, la relación que tienen con su entorno. Y esto ya está siendo valorado y está cogiendo un gran peso en la evaluación del paciente con hipertensión pulmonar. ¿Y cómo podemos medir la calidad de vida? Bueno, pues con los distintos cuestionarios de calidad de vida. Hay cuestionarios genéricos, como son los que veis en la primera parte de la tabla, que son también cuestionarios de calidad de vida que se utilizan en otro tipo de patologías, y luego hay cuestionarios específicos. El más utilizado es el CANFOR, pero ya hay otros cuestionarios más simplificados y que están cogiendo también peso en la evaluación de calidad de vida, como es el énfasis o el SYMPAD. Y esta es mi última diapositiva y como veis aquí, la verdad, pues parece que esta gráfica se parece mucho a la que hemos ido viendo con el semáforo y con la supervivencia de los pacientes en función de si están en situación de bajo riesgo, intermedio o alto. Y en realidad y esta gráfica no está relacionada con el semáforo, sino con la puntuación de los cuestionarios de calidad de vida. Como vemos aquí, en este estudio se ve que aquellos pacientes que tienen una mejor puntuación en los cuestionarios de calidad de vida, en este concreto fue en el cuestionario énfasis, tienen una mejor supervivencia. Por lo tanto, también parece que estos cuestionarios nos pueden ayudar a evaluar el riesgo y el pronóstico de nuestro paciente. Y para finalizar y como conclusiones, quería destacar la importancia de la evaluación de riesgo porque nos va a guiar en qué camino vamos a tomar con nuestro paciente, que es una evaluación difícil y compleja y que tiene que ser multidisciplinar, que es muy importante la adherencia a las guías de práctica clínica, porque hemos visto que si cumplimos las recomendaciones de evaluar el riesgo y en los periodos que nos indican las guías vamos a tener un mejor tratamiento y mejores resultados, que pese a que parecía que con el semáforo y con el REVEAL pues estábamos contentos, estamos viendo que en los últimos años hay muchos avances. De hecho, estamos viendo la importancia de la edad, de las comorbilidades. Ya en el último año hay nuevos avances que quizás estarían mejor divididos los pacientes en 4 grupos de riesgo, no en 3. Y estamos expectantes a las novedades que puedan salir en este campo en las guías que se van a publicar a finales de este año. Y muchas gracias y bueno, espero luego poder, si tenéis alguna duda, poder resolverla entre todos.
Muchas gracias, Amaya, muy interesante. Sí, al final de las 3 charlas comentaremos las dudas, los debates, haremos un poquito de debate de lo que habéis hablado. Ahora damos paso a Desiré, que es una enfermera del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Desi, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Efectivamente, hoy en el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar es un día magnífico para hablar también de cuidados de enfermería, de estas recomendaciones no farmacológicas que realizamos las enfermeras desde la consulta de enfermería monográfica en muchos centros. Afortunadamente cada vez son más centros los que disponen de esta consulta monográfica en hipertensión pulmonar. Y bien, ¿y qué aporta realmente esta consulta monográfica de enfermería? Pues el Consejo Internacional de Enfermeras establece que la enfermera de práctica avanzada es aquella enfermera que ha adquirido conocimiento experto, habilidades para la toma de decisiones complejas, juicio clínico y capacidad para evaluar los resultados de las intervenciones que realizamos con nuestros pacientes. Bases de datos para explotación posterior en las líneas de investigación que cada vez tenemos pues más en marcha. Y es que las áreas de competencia de estas enfermeras son el liderazgo y la gestión, la investigación, como he dicho, la clínica avanzada y también la docencia. La Guía Europea para el Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar establece entre sus recomendaciones que el cuidado y la atención a estos pacientes debe realizarse desde la multidisciplinariedad, desde distintos especialistas médicos, cardiólogos, neumólogos y también enfermeras especialistas. Bien, el paciente nos llega a nuestra consulta desde diferentes niveles asistenciales, desde atención primaria por los signos y síntomas que conocemos, disnea, signos de fallo derecho, tromboembolismo pulmonar. Todos estos signos y síntomas van a establecer el diagnóstico médico. El paciente es estudiado en la consulta médica monográfica y en los casos complejos y en los casos en los que se necesita el comité multidisciplinar, efectivamente se establece el diagnóstico médico y en función también de este criterio, pues el paciente va a ser cuidado, va a ser tratado por las distintas enfermeras que nos dedicamos al cuidado de estos pacientes en diferentes áreas, dependiendo de la estabilidad y del criterio médico, como ya he dicho, en el área de hospitalización, en la unidad de cuidados respiratorios intermedios o en la consulta o en la consulta monográfica de enfermería. También la derivación a los centros CESUR, centros de referencia nacional en trasplante pulmonar y también en la endarterectomía pulmonar. En definitiva, las enfermeras gestionamos pues todos estos casos. Bien, el ingreso, como ya comenté, dentro de las áreas de hospitalización se produce habitualmente por esta descompensación aguda de la hipertensión pulmonar. Son pacientes que se encuentran en insuficiencia cardíaca derecha, pacientes con alto riesgo de morbimortalidad, donde se instauran estos cuidados específicos de enfermería, manejo de las diferentes catecolaminas, inicios de tratamientos complejos, etcétera, y se inicia también desde la fase pues casi más importante desde el punto de vista del rol de la enfermera, que es la educación sanitaria al paciente y a su familia siempre que las circunstancias y la estabilidad del paciente así lo permitan. Sabemos que son pacientes crónicos que van a ser vistos por el médico y por la enfermera durante largo tiempo, tratamientos complejos que requieren de unos cuidados también complejos y también exquisitos dentro de unos estándares de calidad y de seguridad. La introducción en el registro de consulta de este paciente se realiza desde el inicio. Desde consulta damos apoyo a
a la hospitalización y también el seguimiento post-alta. Por supuesto, toda la información va a quedar recogida en nuestro informe de continuidad, de enfermería, permitiendo así el flujo de comunicación entre los diferentes niveles asistenciales cuando el paciente por diferentes motivos pueda tener también que recurrir a la atención primaria. Así lo establece este conjunto mínimo básico de datos, nuestro instrumento de comunicación según el Real Decreto del 2010. Y bien, realmente en la consulta especializada tratamos, según el consenso internacional, pues todos estos aspectos que a modo de resumen expongo aquí. Es importante el control por nuestra parte de la adherencia a todos estos tratamientos complejos. Estos pacientes sabemos que los pacientes con el manejo de las vías parenterales, el teprostinil, el epoprostenol que precisa para su vía de administración accesos vasculares centrales, hay que prevenir las infecciones, hay que adiestrar de forma exquisita a los pacientes para evitar complicaciones que incluso sabemos que pueden costarle la muerte al paciente. Tenemos que tener información de fármacos de otras entidades, de otros grupos dentro de la hipertensión pulmonar y además del grupo 1 de la hipertensión arterial pulmonar. Estas interacciones de otros fármacos debemos conocerlas y también los efectos secundarios asociados. Sabemos que el embarazo está contraindicado, con lo cual también tenemos que dar todo este asesoramiento, damos este asesoramiento en cuanto a la anticoncepción en las mujeres en edad fértil, también en la terapia hormonal posmenopáusica, lo que constituye el asesoramiento genético, avanzado ya en muchas unidades multidisciplinares, actividad física y rehabilitación supervisada, sabemos que siempre individualizada y dentro de los programas específicos para este tipo de pacientes. Los desplazamientos, cuando el paciente se desplaza a los centros CESUR o de ocio, el paciente viaja, con lo cual tenemos que estar muy atentos a todo lo que es la logística en estos desplazamientos. Programación para estas cirugías electivas, por cualquier otra razón el paciente pueda tener que someterse a estas cirugías programadas. El apoyo psicosocial, sabemos que es una patología sabemos que es una patología que afecta fuertemente desde el inicio, así que el apoyo de las asociaciones de pacientes es fundamental y también la derivación a los centros CESUR. Bien, distintas vías terapéuticas, distintos cuidados que se derivan de las mismas, distintas vías de administración, ya les he un poquito comentado en las primeras diapositivas, la educación sanitaria que las enfermeras proporcionamos para evitar las complicaciones de las distintas vías de administración. Son fármacos que requieren un manejo complejo, puesto que son fármacos de alto riesgo, específicamente el epoprostenol. Y bien, las vías de administración, insisto, manejo de catéteres centrales, prevención de infecciones. El paciente debe manejarse de forma autónoma, con lo cual hay que incidir mucho en estas cuestiones. La adherencia al tratamiento también la he comentado. Y el dolor, estar muy atentos al dolor, a las infecciones en el tratamiento subcutáneo, el manejo del catéter, para que no se produzca precisamente estas infecciones que habitualmente suelen ser superficiales y fácilmente subsanables con curas locales. Es cierto que con un buen cuidado del catéter no suelen requerir, en el caso de que aparezcan drenaje quirúrgico, con lo cual el cuidado al catéter es fundamental. Se ofrece como alternativa terapéutica la bomba implantada, que también realizamos su llenado en consulta, con lo cual todos los efectos adversos que hemos comentado quedarían solventados en estos estudios. Se especifica en una muestra de 2 y 20 pacientes. Es cierto que aún hay
poquitos pacientes en todo el mundo, pero es cierto que la mejora en la calidad de vida que también tratamos desde la consulta en diferentes apps, pues ha mejorado. Y bien, educación sanitaria, se insiste en los estudios consultados y en la bibliografía, que es fundamental, y es claro que es nuestra competencia como enfermeras educar al paciente para que no exista ningún tipo de complicación. Y bueno, ya a modo de conclusiones, la enfermera de práctica avanzada supone una mejora en los estándares asistenciales siguiendo una práctica basada en la evidencia. Destacamos la contribución a la seguridad de los procedimientos, como la detección precoz de estos efectos adversos de los tratamientos y las diferentes vías de administración. Estas consultas permiten un registro de la actividad de la enfermera desde el ingreso del paciente y el seguimiento posalta. Educación sanitaria como pilar clave, el paciente experto, referente esta enfermera para otros profesionales, actividad docente e investigadora necesaria para la mejora continua. Y bien, se trata de estructurar, sistematizar los procesos para efectivamente no haya ningún tipo de complicaciones. Muchas gracias. Perfecto, Desiree. Muchas gracias por tu fantástica exposición. Te has ajustado al tiempo y eso es lo que en esta tarde tenemos que hacer todos para poder tener después un bonito debate de unos 15 minutos en torno a temas que serán muy interesantes y en los que podremos contribuir todos. Ahora doy paso al doctor Alejandro Cruz, cardiólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que nos va a hablar del control y seguimiento y sobre todo qué es lo que hemos de vigilar con estos pacientes. Adelante, doctor Cruz, cuando usted quiera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Desiree y de Amaya, y en este día tan especial para todos, ¿no? La charla, pues la verdad es que va muy bien después de las dos anteriores, sobre todo después de la que ha comentado la doctora Martínez Meñaca. Y bueno, pues trata sobre el control y seguimiento en la hipertensión arterial pulmonar y sobre lo que debemos vigilar, ¿no? Al final, esta enfermedad pues es el reflejo de un remodelado vascular que se va a producir en los vasos de pequeño tamaño, pulmonares, y arriba podemos ver lo que va a producirse a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Arriba a la izquierda pues es un ventrículo izquierdo redondito, con un ventrículo derecho pequeño. Progresivamente este ventrículo derecho va a ir ganando protagonismo y aplastando poco a poco al ventrículo izquierdo, y finalmente arriba a la derecha podemos ver pues lo que sucede en esta enfermedad, ¿no? Que el ventrículo derecho pues claudica, se dilata, pierde fuerza y empuja al ventrículo izquierdo, de forma que pues nuestro objetivo va a ser, pues al menos, puesto que hoy por hoy pues esta enfermedad no tiene cura, pues por lo menos dar marcha atrás y volver a la situación inicial, ¿no? Como ha comentado Amaya, pues para intentar esto pues tenemos que valorar el riesgo individual de nuestro paciente, ¿no? Y esto lo hacemos con variables clínicas, hemodinámicas, analíticas, de ecocardiografía, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que las guías ya de práctica clínica de 2015 pues, nos lo dejan claro, ¿no? Que hay que intentar avanzar una situación de bajo riesgo, ¿no? Si bien en 2015 pues esto era una recomendación clase 1, nivel de evidencia C, ¿no? Un consenso de expertos. Aunque también comentaba Maya, pues ha habido avances en los últimos años. Lo que ya sabíamos y lo que hemos ido conociendo es que tener una situación de bajo riesgo al diagnóstico pues implica un mejor pronóstico, ¿no? Aquí podemos ver pues, el registro SFAR y el registro Compera, pues en verde los pacientes en bajo riesgo en el diagnóstico inicial pues claramente tienen mejor pronóstico, ¿no? Pero también lo que hemos ido descubriendo es que conseguir el bajo riesgo en el seguimiento, aunque tuviésemos un riesgo intermedio inicial o alto inicial, así como aquellos pacientes que se mantienen en bajo riesgo, pues lo vemos aquí, ¿no? En azul clarito, en verde, pues que tienen un pronóstico excelente, cercano al 90% a los 5 años incluso, con lo cual vamos a intentar dar marcha atrás, como sea, y vamos a intentar hacerlo porque claramente el pronóstico es mejor, ¿no? Además, esto voy a hablar bastante del registro francés, el del registro simplificado francés, y esto se relaciona con el número de factores de bajo riesgo, ¿no? Cuantos más factores de bajo riesgo logremos en el seguimiento, pues mejor supervivencia tendremos, ¿no?
Y las diferentes escalas pues, intentan valorar diferentes factores, ¿no? Y eso es porque ninguna de las escalas es perfecta. Pero quizá, aunque muchas veces pues, lo despreciamos bastante, una de las mejores formas de valorar el riesgo es la más simple, y es la clase funcional, el test de la marcha y el NT-proBNP. Muchas veces no es necesario la hemodinámica, y esto, como queda reflejado en el registro francés, podemos ver que aquellos pacientes que se mantienen estables en el seguimiento, que tienen factores de bajo riesgo en el seguimiento, pues nos vale con hacer una evaluación no invasiva, ¿no? Y esto queda reflejado aquí, como veis, pacientes con varios criterios de bajo riesgo, pronóstico excelente, y son estos los pacientes en los que una evaluación no invasiva sin cateterismo va a ser probablemente suficiente y lo suficientemente buena como para valorar a nuestro paciente, puesto que la capacidad predictiva de estos modelos no invasivos es bastante buena. Por otro lado, como también ha comentado Amaya, tenemos las escalas más complejas, ¿no? Menos llamadas parsimoniosas, que incluyen muchos parámetros, pero que son bastante complicadas de llevar a cabo en una consulta, ¿no? La escala Reville pues, se simplificó en la escala Reville 2.0, incluyendo pues, variables similares a las europeas, pero además variables muy interesantes, como son variables que incluyen la comorbilidad, las variables demográficas, o la función renal o la difusión de monóxido de carbono, ¿no? Sin embargo, pues como os digo, a veces son complejas, incluso los americanos pues también han diseñado su propia escala más simplificada, el Reville 2.0, pues que se acerca bastante a lo que hacemos en Europa, ¿no? Y también decir que no debemos olvidar que el protagonista al final en el pronóstico es el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho, cómo se adapta el ventrículo derecho a la enfermedad, pues muchas veces no queda bien reflejado en las escalas y probablemente pues, también hay que considerarlo, y de forma no invasiva es bastante fácil de valorar, ¿no? Con ecocardiograma. De forma que, bueno, también como comentaba Amaya previamente, pues estas es las últimas recomendaciones terapéuticas de NIZA de 2018, pues en general nuestro tratamiento va a depender del riesgo, ¿no? Aquellos pacientes con riesgo bajo o intermedio inicial, pues vamos a empezar con doble. Aquellos pacientes en alto riesgo inicial empezaremos con prostaciclinas sistémicas y consideremos pues referir al paciente a trasplante pulmonar. Y por otro lado, aquellos pacientes que evolucionan a un riesgo intermedio o un riesgo alto, pues vamos a ir al máximo a triple terapia combinada, incluyendo prostaciclinas sistémicas, ¿no? Y bueno, la verdad que me gustaría hablar de mi libro, ¿no? Estos son los protocolos de este año en hipertensión pulmonar, de la unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar del 12 de octubre. Y pues lo que hemos hecho, es ido introduciendo esta evidencia última, pues de forma que, bueno, son recomendaciones propuestas por nosotros en base a los criterios ya de estudios clínicos, pero también a nuestros propios datos. Y bueno, en cuanto al bajo riesgo y el alto riesgo, básicamente consideramos que no hay grandes diferencias en base a la evidencia reciente, pero como comentaba Maya, pues sí que últimamente ha habido más evidencia en cuanto a la consideración de pacientes en riesgo intermedio. Quizás no todo el riesgo intermedio es igual, ¿no? Probablemente habría que considerar dos subgrupos, puesto que el riesgo más intermedio alto se va a acercar mucho más al alto, y el paciente con riesgo intermedio más bien bajito pues se va a acercar a un riesgo claramente más bajo. Y aquí, como veis, cobran protagonismo no solo en la tabla de arriba criterios considerados en el semáforo europeo, sino otros criterios modificables y no modificables que incluyen, por ejemplo, pues el sexo masculino, la edad, en pacientes más mayores con comorbilidad, pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a esclerosis sistémica o hipertensión portopulmonar que tienen un pronóstico peor, la difusión de monóxido de carbono, que es un factor pronóstico independiente, o la aparición de arritmias, insuficiencia renal o un aneurisma de la arteria pulmonar, que se asocia pues, a trombosis o disección y complicaciones como compresión del tronco coronario, ¿no? Con lo cual, pues sí que es interesante. Yo creo que probablemente las guías futuras incluyen el riesgo intermedio alto e intermedio bajo, pero bueno, lo veremos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos hacer el seguimiento de estos pacientes? Que al final es de lo que trata la charla. Pues ni más ni menos que dependiendo del riesgo.
aquellos pacientes que claramente tengan un riesgo bajo, pues abogamos por mantener la evaluación clínica cada 6 meses y darle protagonismo pues, a lo que de verdad es sencillo y de verdad sabemos que funciona en este tipo de pacientes, pues a la clínica, la capacidad funcional, la clase funcional, el NT-proBNP, el electro y el test de la marcha, pues hay que darle mucho protagonismo. Por supuesto, también defendemos que en pacientes jóvenes pues, se deba realizar una ergospirometría porque pues, sabemos todos perfectamente que estos pacientes, pues aunque caminen 600 o 650 metros, no te vas a quedar tranquilo y pues también darle protagonismo a un ecocardiograma al menos anualmente, ¿no? Y dejar de lado el cateterismo cardíaco derecho solamente para aquellos pacientes con discordancia en datos clínicos y por supuesto hacerlo cada 5 años en pacientes menores de 50 años si se dejan. Por otro lado, aquellos pacientes con un riesgo más bien intermedio alto, con un riesgo alto, pues abogamos por ser, por supuesto, más vigilantes, valoración cada 3 meses, valoración analítica, valoración clínica, capacidad funcional, frecuencia cardíaca, presión arterial y darle también protagonismo al test de la marcha cada 3 meses. Yo, claro, si me escuchan las enfermeras de consulta, yo sé que me matan porque al final ellas pues están todos los días diciendo, pero que estoy haciendo 10 test de la marcha todos los días. Y es que pues hay que ser consciente de la importancia que tiene la valoración clínica y parámetros tan sencillos como ver si este paciente camina menos, claramente se asocia a un peor pronóstico, ¿no? Y pues defender en estos casos la cercanía a 3 meses, la mayoría de pruebas y el cateterismo cardíaco derecho, de nuevo, en caso de discordancia clínica, antes del inicio de prostaciclinas, antes de valorar derivar al paciente a trasplante pulmonar y ya en pacientes incluidos en lista pues anualmente, ¿no? Y nada más, la verdad que incidir en esto de aquí. Esto que veis es la unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar y aquí podéis ver pues, el trabajo puramente multidisciplinar en el que, pues, por supuesto, nos incluimos neumólogos, cardiólogos, radiólogos, hemodinamistas, etcétera, etcétera, pero sobre todo el personal de enfermería que es básico, ¿no? Y eso es todo. A ver si podemos tener un poco de tiempo para seguir discutiendo. Muy bien, muchas gracias Alejandro por su estupenda presentación. Y pasamos ya a la parte del debate. Yo les quería hacer una pregunta y se la querría hacer en general, a ver quién de ustedes podría contestar. Sabemos que los pacientes al final no son de un color, son multicolor, tienen parámetros amarillos, parámetros que son rojos. En la práctica clínica, ¿cómo se aplican esta escala de riesgo, ¿no? ¿Qué variables no invasivas tienen más peso a la hora de evaluar ese riesgo? Cualquiera de vosotros ya nos parece bien, o todos, la verdad. Gracias. Si quieres, Amaya, empieza tú. Sí, a ver, yo la verdad es que a veces es bastante complejo saber en qué situación de riesgo está nuestro paciente, porque como bien has dicho, parece un arco iris, no identificas un claro grupo. La verdad que yo creo que la solución un poco es lo que nos propone el registro sueco y el registro Comperas, dar una puntuación y hacer una media de las distintas, dentro de las variables que estamos utilizando. Pese a ello, es verdad que a veces cuando utilizamos las variables que están incluidas en las escalas europeas, pues puede haber pequeñas diferencias con el riesgo que te sale utilizando el REVIL. Entonces yo creo que en esos casos pues a veces hay que asociar otras variables, bueno, pues como pueden ser eso, las comorbilidades y otras variables que nos sacan un poco la situación. Yo, a ver, no sé, igual porque soy neumóloga y somos muy defensores en mi servicio, creo que una prueba clave es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en la gente joven. Es una prueba que da mucha información, yo creo que además es una prueba que como es en ejercicio, pues notamos el empeoramiento del paciente antes de que veamos alteradas otras pruebas complementarias y que en gente joven, vamos, tiene un valor muy importante. Yo
creo que es la que más importancia la daría, pero estoy también, vamos, totalmente de acuerdo con Alejandro, que no nos tenemos que olvidar de lo sencillo, que es el test de marcha, la clase funcional y el NT-proBNP, que eso lo podemos hacer en todas nuestras consultas y quizás las otras pruebas más complejas dejarlas para las unidades más especializadas en hipertensión pulmonar. Y yo, vamos, esta es mi respuesta. La verdad que igual no he aclarado mucho porque es una pregunta bastante compleja al final, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper compleja. Lo bueno que tienen las pruebas sencillas y que demuestra el registro francés, la valoración no invasiva, es que los pacientes que tienen pues, un NT-proBNP marcadamente elevado, una clase funcional mala, es decir, una evaluación no invasiva mala, pues es que estos pacientes van mal, van claramente mal. Pero claro, muchas veces estos estás llegando tarde, ¿no? O sea, que el paciente joven que te camina 300 metros, pues ojo con él, ¿no? Porque como te pongas a mirarlo por dentro, es que va a estar fatal, ¿no? O sea, que digamos que lo no invasivo te lo discrimina muy bien, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con Amaya. De una forma fina, si tengo que quedarme con una, probablemente es la ergospiro porque te da un compendio de parámetros, tanto a nivel respiratorio como de capacidad funcional, que es espectacular. Y yo, pues eso, como cardiólogo voy a defender el papel del eco, ¿no? Porque al final es que es el ventrículo derecho el que marca el pronóstico. Y también, tú lo sabes, Amaya, que ves un paciente que dice, bueno, no estoy mal, ves el eco y ves un globo y dices, tú no estás mal, todo está en verde o amarillo, pero te voy a cascar prostaciclinas, porque ese ventrículo está que no puede más, ¿no? Fantástico, pero ahora nos falta otra opinión. ¿Qué opina la enfermera que está en la consulta y que realmente no tiene ninguna escala a la que mirar, ¿no? No tiene ninguna escala, solo tiene delante el paciente. ¿Qué tenemos que fijarnos en qué, cuando nos cuenta el paciente, qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Desiree. Bien. Efectivamente, yo además esta pregunta que se suele plantear, ¿no? Siempre genera este debate. Yo recuerdo además que también en el curso del Clinic de Barcelona hicimos esta pregunta, ¿no? También así al doctor Barberá, y efectivamente, bueno, las diferencias que escuchas pues, entre los neumólogos y los cardiólogos con la ecocardio, pues también, bueno, realmente pues nosotros vigilamos los signos y los síntomas de cuando nos llega el paciente. Yo no estoy en el área de pruebas funcionales, pero sí que efectivamente pues los signos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? en el paciente inestable o incluso estable cuando vienen a consulta, pues todo lo que es la parte del balance hídrico, la parte del peso del paciente, los síntomas y la disnea, ¿no? Sobre todo pues todas estas escalas, la escala de disnea y todos estos signos y síntomas que controlamos para avisar, para en este caso comunicar cualquier eventualidad al respecto. Pero sí que es cierto que esta pregunta siempre genera dudas. Desde el punto de vista de la enfermera en la consulta, pues nos encargamos de que efectivamente estos signos y síntomas, pues en estos cambios, ¿no? Sí, porque además es habitual, como decíais, ¿no?, de encontrar un paciente joven que probablemente camina muchos metros, pero que dice que de vez en cuando tiene así como una especie de mareo, ¿no? Y resulta que el NT-proBNP pues no está tan disparado, está bastante normal, pero hay que hacerle caso. Cuando un paciente está en clase funcional 3 y él dice que no se encuentra bien y que se marea, aunque los parámetros clínicos que se puedan ver, los no invasivos, digan que no está mal, hay que hacerle caso y hacer pruebas más allá de lo que podríamos pensar en un principio. Yo creo que Ana tenía alguna pregunta también. Sí, era con lo que ha comentado Amaya antes de los cuestionarios para la calidad Ana, de vida. estás mutada. Ay, no, ahora sí, ¿ya? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, te No, era para Amaya, que quería sobre los cuestionarios de calidad de vida, si los utilizáis, ¿cuándo los utilizáis? ¿En cada visita o la rutina, digamos, de los 3 cada 6 meses? ¿O hay algún protocolo que tengáis establecido? Y luego, si realmente hay algún cuestionario que hay un déficit ahí de algún tipo de necesidad del paciente, ¿qué hacéis, ¿no? Si actuáis o
o cómo actuáis. A ver, yo la experiencia que tengo con los cuestionarios es sobre todo a nivel, de estudios, de ensayos clínicos o de estudios dirigidos a valorar la calidad de vida. Sí que es verdad que es muy importante saber qué cuestionario se elige, porque a veces hay cuestionarios que sí que nos dan mucha información, pero son muy largos, por lo tanto a veces son complejos para el paciente, que no nos tenemos que olvidar que tenemos que adaptarnos también un poco a la situación del paciente. Entonces, a veces, por ejemplo, el CANFOR es un cuestionario que está validado, que es específico de hipertensión pulmonar y está validado y está traducido en varios idiomas. De hecho, nosotros, hay una publicación en la revista de cardiología con la validación, pero es un cuestionario que a veces, pues puede ser un poco pesado de contestar en cada revisión que hacemos en la consulta. Hay cuestionarios más sencillos, el énfasis, que es un cuestionario que está desarrollado por la Asociación de Pacientes de Reino Unido, es un cuestionario muy simple, muy breve, que yo creo que da mucha información. Sí que habría que hacerlos de una forma estandarizada en las consultas, quizás no en todas las consultas, quizás cada 6 meses, yo creo que sería lo ideal, porque también hay que dar un margen para poder ver cambios en la puntuación del cuestionario. Y yo creo que además son muy útiles a la hora de evaluar ya no solo el tratamiento farmacológico, sino otros puntos claves que creo que tenemos que estar muy pendientes tanto los médicos como vosotras del equipo de enfermería del paciente, que pueden ser la depresión, la ansiedad. Si no se controlan, eso lleva a veces a malas adherencias, a rechazo de tratamientos, a problemas dentro del núcleo familiar con el cuidador principal, que es una persona muy importante en esta enfermedad. Y yo creo que son muy útiles, sobre todo luego para evaluar otros tratamientos, que puede ser la rehabilitación. De hecho, la rehabilitación, cardiopulmonar en este caso, muchas veces igual no vemos como hay unos cambios en el ventrículo derecho, pero sí que vemos que para el paciente le genera mucha motivación, le ayuda mucho a enfrentarse a retos de su día a día y ver esa mejoría en la capacidad de ejercicio para ellos es muy importante. Entonces, yo creo que es una herramienta que está aún por conocer, que no la estamos explotando lo suficiente porque realmente no sabemos todavía cómo introducirla en la evaluación de riesgo y tenemos muchas dudas que creo que en los próximos años vamos a poder ir resolviendo. Totalmente, nada. Y yo creo que es verdad que en este sentido, a lo mejor, en la práctica clínica ni en enfermería ni nosotros en la consulta muchas veces tenemos tiempo, sí. Aunque a la enfermera siempre le cuentan más cosas, todo hay que decirlo, pero es verdad que las aplicaciones muchas veces se están implantando el papel de la psicóloga de apoyo, ¿no? que tiene bastante confianza con los pacientes gracias a las asociaciones de pacientes. Pues probablemente esto tiene mucho más sentido y mucho recorrido, ¿no? Las aplicaciones y la psicólogo de apoyo. Yo igual totalmente de acuerdo, creo que es una herramienta que utilizamos bastante poco, cada vez más. Ahora con el éxito de la telemedicina, realmente nosotros también en nuestro hospital tenemos una app para el control de la calidad de vida y esto es lo que realmente por muchas veces cierto que vamos con las consultas a tope, pues nos reporta bastante información estas apps, ¿no? Que el paciente realiza desde su casa y entonces luego pues ya tienes este reporte que ya lo puedes comentar luego con el paciente cuando te viene a la consulta, pero sí que es verdad que es una herramienta a explotar que seguramente pues nos dará bastantes datos que pueden complementar pues todo lo que comentábamos de las pruebas, ojalá sea así y se explote en una mayor medida. Sí, aunque no sé cuál es vuestra experiencia, pero con las aplicaciones, sinceramente, el paciente motivado sí que lo hace, pero el que está bien, pues al final no le hace ni caso. Entonces... Hay que insistir, eso es cierto. Esa es la experiencia, tal cual. Perfecto. Me alegra saberlo.
Bueno, la cosa que yo veo con las apps es que al final no se habla con los sistemas de salud y sí que es una información que el paciente nos explica, nos aporta en su teléfono o nos la reporta por correo electrónico, pero realmente nosotros la tenemos que transcribir en nuestro curso clínico y entonces al final no es un instrumento, una herramienta que no sea de una utilidad extrema, por eso, porque no es una herramienta rápida, ¿no? Yo para finalizar, porque nos quedan 6 minutitos, me gustaría lanzaros una pregunta trampa, casi. Si pudiéramos pedir un deseo hoy en el Día de la Hipertensión Pulmonar, en el Día Mundial, de algo que pudiéramos mejorar y que fuera algo tangible, no pidamos que se cure la hipertensión pulmonar, porque ya hay muchos estudios en los que se están trabajando para nuevos fármacos, pero si pudiéramos pedir algo para mejorar en nuestro día a día, en la asistencia al paciente con hipertensión pulmonar, ¿qué deberíamos trabajar? Amaya. Pues a ver, yo creo que con el COVID hemos aprendido mucho y es agilizar todo el tema de los ensayos clínicos. Sabemos que bueno, pues es difícil a veces que pues, la investigación en fármacos nuevos, pero bueno, creo que hay un futuro prometedor en este aspecto con fármacos que en los próximos años van a salir y esperemos que no tengamos que esperar mucho tiempo para verlos en el día a día. Sí, la verdad que totalmente, y yo por cambiar un poco creo que hay que mejorar en el diagnóstico precoz y probablemente la genética tiene un papel enorme, ¿no? El cribado de familiares de primer grado y la genética está abriendo un campo de trabajo importantísimo. O sea, el diagnóstico precoz sigue siendo una espinita. Pues mi deseo va también en la línea de la investigación, pero en este caso en la evidencia en cuidado. Me refiero a disminuir la variabilidad en la práctica clínica de las enfermeras que tratamos estos pacientes en cuanto a, pues, igual al manejo de todos los catéteres, un poco de todo lo que he hablado, evidencia de accesos vasculares. Pedimos más investigación en esta línea y lo pedimos, este es mi deseo, porque realmente nos hace falta unificar todos estos criterios en aras de una mejora para la atención a nuestros pacientes. Ana, ¿tú qué pedirías? Bueno, yo creo que, bueno, yo formo parte de una unidad multidisciplinar y creo que el hecho de tener una enfermera referente dentro de esta unidad, tanto para los pacientes como para los profesionales, yo creo que falta un poco el intentar fomentar los grupos así multidisciplinares y sobre todo la figura de la enfermera que coordina o gestiona a estos pacientes que tienen más de una, dentro de la patología de hipertensión pulmonar. No es una patología sencilla, tiene muchas otras cositas que se añaden ahí y el hecho de tener gente formada y para que pueda llevar estos pacientes que no son fáciles, pues no sé, yo reclamaría más formación y más representación de esto, de los equipos, los programas de enfermería especializada. Perfecto, pues yo también tengo un deseo en el que pedir en este día, faltaría más. Y mi deseo por cambiar y por complementar todo lo que habíais dicho sería que hubiera más divulgación de las enfermedades minoritarias, pero en especial de la hipertensión pulmonar. Los pacientes que llevan dispositivos, los pacientes que se agravan y tienen que acudir a los servicios de urgencias, muchas veces alejados de sus centros de referencia, encuentran que no se les comprende y no se les atiende como deberían porque esta enfermedad se desconoce y los tratamientos que ellos llevan también. Así que pediría mucha divulgación, acercar toda esta información a los centros a los que normalmente no les llega esta información y esta formación. Así que si alguien de ustedes tiene algo más que decir, nos quedan 2 minutos. No, la verdad que me gusta muchísimo. Al final, si os dais cuenta, todos hemos comentado cosas que son nuestro día a día, tocamos nuestros palos, cada uno tenemos pues más inquietudes y esto es muy bonito, vamos, que somos un equipo, ¿no? Que cada uno aporta lo suyo, ¿no? Y esto es fruto del trabajo multidisciplinar, que es gracias a lo que avanzamos en la hipertensión pulmonar. Sí.
la importancia eso del trabajo en red, que al final pues todos vamos sumando experiencia y la verdad que estas reuniones fomentan que podamos comentar entre las distintas personas que nos dedicamos a hipertensión pulmonar pues todas nuestras inquietudes y cosas que yo creo que está bien que las hablemos porque son el futuro y que así conocemos que podemos cambiar. Perfecto, pues yo creo que ha sido una tarde muy enriquecedora y creo que podemos dar por finalizada porque hemos acabado en tiempo. Buenas tardes, encantada y hasta otra. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.